Y hablando de temas vinculados, se produjo la excarcelación del gobernador Félix Moreno, el gobernador de El Callao. Y bueno, él está ahora seguirá su proceso con comparecencia. Y estamos para analizar este caso con los doctores Carlos Caro y César Nakazaki, distinguidos penalistas. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas noches, Jaime. Creo que Carlos Caro además es abogado en este caso. No, para nada. Conozco evidentemente a Félix Moreno. En algún momento he visto algún caso de él hace ya bastante tiempo, pero en este momento no. Nada. Bueno. Dicho sea de paso, comencemos con un comunicado de... Proética ha publicado un comunicado, no sé si lo tengo por acá, efectivamente, acá está, bastante fuerte en relación a este caso. Dice que esta decisión de liberar a Moreno, de ponerlo bajo comparecencia, ha puesto en evidencia la falta de criterios uniformes en el sistema judicial para evaluar la validez de los mandatos de prisión preventiva cuando ellos se sustentan en incriminaciones hechas en aspiraciones hechas por aspirantes a colaboradores eficaces. Resulta preocupante que los jueces superiores que tomaron esta decisión no hayan tenido en consideración el obvio peligro procesal derivado de la misma. En efecto, bajo las actuales circunstancias es inminente el riesgo que esta persona pueda ocultar o manipular pruebas al tener absoluto control sobre ellas en su condición de gobernador y máxima autoridad del gobierno regional. En tal sentido, preocupa también que la sala no haya atendido dicho riesgo, estableciendo cuando menos como regla de conducta que se abstenga de ejercer el cargo de gobernador. En fin. Carlos Caro, por ejemplo, ¿está de acuerdo con este comunicado? Fíjense, Jaime, yo lo que creo que hay que tener en cuenta en el sistema es que la prisión preventiva no es la regla, la prisión preventiva es la excepción. Y la privación de la libertad debe ser producto, como regla general, de un juicio final que establece el Poder Judicial de culpabilidad. Entonces, la excepcionalidad de la prisión preventiva está sujeta a reglas muy precisas, ¿no?, que ha señalado tanto el Tribunal Constitucional como la legislación y diversas jurisprudencias de la Corte Suprema. Y una de ellas es que haya, como dice la ley, graves y fundados elementos de convicción. En este caso, digamos, el nexo que se ha discutido entre el señor Moreno y Odebrecht pasa por el dicho de un colaborador eficaz que es el señor Gil Shavid y, digamos, un relato de hechos o circunstancias específicas que a juicio del Tribunal Superior no han podido ser confirmados en un plazo tan corto, porque recordemos que el señor Shavid es capturado en la madrugada de un domingo para lunes y la prisión preventiva del señor Moreno se estaba discutiendo a los 5 días. Y el señor Shavid se acoge a la colaboración eficaz entre martes y miércoles, es liberado y en 2 días la Fiscalía no ha tenido posibilidad, según la sala, de poder efectuar todos los actos de corroboración. Además hay que tomar en cuenta que a partir de los precedentes de Matilde Pinchi se ha establecido que evidentemente el dicho de un colaborador eficaz en algunos casos puede dar lugar a una condena y en otro caso puede dar lugar a una absolución porque no ha habido precisamente lo que la ley exige, que es la corroboración. Entonces yo creo que este es un llamado de atención desde el punto de vista de la jurisprudencia para que los jueces tomen en cuenta que en materia de colaboración eficaz hay que ser prudentes. Es más, si un fiscal quiere construir bien el caso, llegar lejos y eventualmente incluso solicitar una prisión preventiva, tiene, digamos, que darse un plazo mínimo, un plazo razonable, para que pueda corroborarse mínimamente la información. Evidentemente, en este caso no estamos ante un precedente vinculante, no va a poder ser utilizado por otros imputados, porque además estamos hablando de un fallo de los últimos que va a emitir la Sala Penal Nacional, porque ahora todos estos casos de Odebrecht han pasado al nuevo sistema anticorrupción supranacional, de manera que esta sala que está interviniendo de manera ya excepcional está en cierto modo quedándose con 2 o 3 casos, porque todos los demás han pasado al nuevo sistema donde la regla general es la contraria, ¿no? Si hay una colaboración eficaz y hay una versión preliminar, en principio eso es válido tanto para la prisión preventiva como para una eventual condena. Ajá, bueno, pero en todo caso, la Fiscalía de la Nación a su vez ha emitido un comunicado oponiéndose a esta resolución de la Sala Penal de Apelaciones, diciendo que sí existen fundados y graves elementos de convicción, así como peligro de obstaculización de la investigación, situación que fue debidamente valorada por el juez de investigación preparatoria, etcétera, ¿no?
Y digamos, en el expediente de la primera sala de apelaciones se resume de alguna manera el argumento de la Fiscalía, y él dice que, dice que el fiscal, digamos, argumenta que sí hay estos elementos, al contarse con la impresión del correo electrónico del 11 de marzo de 2014, en el que se hace referencia al pago de los $200.000 en 5 cuotas. Asimismo, se tiene el correo del 7 de noviembre de 2014 de Waterloo a Tumaine, con copia tuya, a la vez el extracto bancario de la cuenta de Paulish Team del periodo de 1 de enero de 2015 al 9 de junio del citado año, vinculado al pago anteriormente aludido. Aunado a lo expuesto, se contaría con el acta de colaboración número 2, la cual se afirma tanto con la declaración del colaborador eficaz número 0316, la declaración de Gil Shavit y la señora María Lucía Guimaraes Tábara. Es decir, enumera una serie de elementos que sí están considerados en el pedido del fiscal de prisión preventiva y que sí configurarían suficientes elementos para que la haya. ¿Qué opina usted, César? Esas claves y esas cuentas para que haya prisión preventiva deberían significar que Félix Moreno recibe dinero de la empresa brasilera para beneficiarla. Y respecto a ese tema que es el nuclear, solo hay las declaraciones de los solicitantes de colaboración eficaz. Sin esas dos declaraciones no hay cómo vincular esos códigos y esas claves con Félix Moreno. Lo que ha hecho la sala es corregir algo que ya hace rato se había superado. Cuando hubo la justicia antiterrorista, las declaraciones de los solicitantes a colaboración eficaz no solo eran utilizadas para prisiones preventivas, sino era para condenas. Y eso motivó que años después la Comisión Uber-Lancier tenga que, sobre pretexto del nombre de indulto, corregir centenares de condenas de inocentes por utilizar la declaración del solicitante. Eso ya estaba pacífico, ya nadie lo usaba, y de un tiempo a esta parte, como el caso exige respuestas rápidas, se ha vuelto a incurrir en ese error. Entonces lo que la sala ha dicho es muy concreto. Tienes una excelente hipótesis de delito. Si la pruebas, no te quede duda que vas a condenarlo, pero esa hipótesis tiene que probarse. Y no la puedes probar porque la ley lo prohíbe solo con declaraciones de solicitantes a colaboración eficaz. Pero usted sostiene entonces que este correo electrónico del 11 de marzo de 2014, que se hace referencia al pago de $200.000 en 5 cuotas, se entiende que es el pago a este señor. Pero el correo electrónico. El correo por sí solo no dice de quién a quién. Ninguno de los correos que mencionas. ¿El correo no dice de quién a quién? No dice pues Félix Moreno. Es un correo sí, pero no dice sin remitente ni destinatario. Ninguno de esos correos habla de un acuerdo de Félix. O sea, ¿cuál es el delito por el cual se le procesa? De haber recibido dinero de Odebrecht, pues. Ninguno de esos documentos lo dice, salvo la declaración de Shavit. La declaración de Shavit y el colaborador eficaz sí le pone nombre y apellido. El colaborador eficaz sí señala, hay un pacto de corrupción, se beneficia a las empresas, etcétera, pero no las declaraciones de los solicitantes. Bueno, sí. Hemos pedido la presencia del fiscal acá para que demuestre, traiga las pruebas para ver si efectivamente se requiere o no, digamos, si se justifica o no la liberación. Vas a ver pocas resoluciones que haya tanto análisis probatorio respecto a un tema de prisión preventiva como esta, que ha emitido la sala que preside Susana Castañeda, es la coordinadora del nuevo sistema anticorrupción. Esa es la sala que ha... Sí. Segismundo León... Pero no era que no estaba, no decías que no... Esta resolución la ha emitido la Sala Penal Nacional. Es la sala que ha conocido inicialmente, digamos, O sea, que no es el nuevo sistema anticorrupción. No es el nuevo sistema anticorrupción. Entonces son los tres vocales. Causto. No, Susana León y la doctora Sakicuray en el auto, con seguridad. En la resolución final, la que se ha emitido es la del doctor Carcausto, ¿no? Es la Sala Penal Nacional. Mira la resolución. Sí. Es la primera sala de apelaciones nacional, así se llama. Así es. No, ¿eso qué cosa es? Es la Sala Penal Nacional la que ve casos de criminalidad organizada de hace más de 10 años. O sea que no está dentro del nuevo sistema. De hecho, hubo una incidencia en el caso concreto
donde el caso Toledo y este caso se han quedado dentro del viejo sistema, por decirlo de alguna manera, que es el que ha venido conociendo los casos desde hace un montón de años. ¿Por qué este caso, que es nuevo, ha sido visto por el sistema viejo y no por el que se ha creado? Lo que pasa es que el doctor Carcausto, en el caso Toledo, emitió ya un precedente según el cual los casos que ya se habían iniciado y donde ya se había tomado competencia se quedaban, digamos, dentro del sistema. Casi todos los otros casos han pasado, digamos, al nuevo sistema anticorrupción, pero este caso en concreto se ha quedado dentro de la Sala Penal Nacional, que, digamos, ha emitido este fallo que, como bien ha dicho César, es, digamos, corrige en cierto modo una práctica procesal que se ha venido dando en los últimos tiempos. Es decir, hay un abuso de la prisión preventiva, según ustedes. Desde mi punto de vista, más que un abuso hay acá problemas de proporcionalidad, problemas de proporcionalidad, ¿no? Porque evidentemente el juez de la causa puede haber impuesto una medida de comparecencia con restricciones muy graves, una caución alta, una obligación de reportarse cada semana dentro del juzgado. Incluso podría, si hubiera querido y lo hubiera invocado la Fiscalía, ordenar, digamos, la abstención en el ejercicio del cargo si lo hubiera solicitado y si lo hubiera, digamos, determinado el juez. Son posibilidades que generan un amplio marco, digamos, desde el punto de vista de la legislación. Se está quejando de que, por ejemplo, esta resolución no le impida seguir ejerciendo el cargo de gobernador para que no manipule las pruebas o no... Pero eso lo puedes neutralizar. Primero, no fue invocado por la Fiscalía al sostener la prisión preventiva que había un peligro probatorio, porque si el señor quedaba libre iba a desaparecer las pruebas. Lo que determina finalmente la prisión preventiva, porque vimos la audiencia y el juez iba, hay para comparecencia, hay para prisión preventiva, iba analizando pro, y lo decisivo fue que apareció un Facebook donde había una amenaza contra Shavit, y la sala dice, ¿qué diligencia has hecho para establecer que esa amenaza la hizo Moreno, vino de parte de Moreno? Bueno, ese es el otro argumento que se menciona acá, que recoge la resolución final, digamos, resumiendo el argumento del fiscal. Dice que no solo debe tenerse en cuenta la amenaza efectuada a Gil Shavit, sino también el comportamiento del investigado en otros procesos, como el correspondiente al expediente número 21-2014, seguido contra Félix Moreno por delito de corrupción de funcionarios, que fuera objeto de debate en audiencia, donde existe más de un testigo amenazado cuando iba a declarar, lo cual fuera informado a la Fiscalía de Nación, etc. Agregando a ello que el fiscal adjunto Roger Hugo Robles también habría sido amenazado, lo cual constituye una clara perturbación u obstaculización de la actividad probatoria. Ese es un tema grave, pero lo importante es que debe introducirse. En la audiencia de prisión preventiva, en ningún momento se acompañó una prueba respecto que en un proceso, lo que está diciendo la Fiscalía ahora es muy grave, y si lo pudiera comprobar, sí es un argumento para prisión preventiva, pero el día de la audiencia, porque tú decides de acuerdo a los elementos de juicio que te ponen en la audiencia, su as bajo la manga fue el Facebook, pero no se determinaba el destinatario. Lo concreto es que hay un buen caso para investigar, y como bien señalaba Carlos hace un momento, lo que hay que explicarle a la opinión pública es que no necesariamente en todos los procesos la meta es la prisión preventiva, la meta es una condena. Si se trata de delincuentes hay que probar el delito, condenarlos 15, 20 a 30 años, y para eso hay que construir un caso. Un juicio penal es una maratón, no es una carrera de 100 metros. Lo que pasa es que como la opinión pública está muy fuerte y no hay un buen comunicador, en la época que de los procesos penales contra el régimen o gente vinculada al régimen del expresidente Fujimori, José Ugaz, con las pros y contras que yo puedo observarle, pero él iba conduciendo el tema de la dirección de la opinión pública, iba explicando cómo se iba diseñando, pero ahora no hay. Tú ves Fiscalía muda, Procuraduría muda, y termina hablando en el silencio el presidente del Poder Judicial, que no debería hablar porque él es el árbitro. ¿Quién es el fiscal que sale a liderar y dice, esta es la estrategia, esto lo vamos a manejar así? No dan entrevista. El fiscal Hamilton Castro, por ejemplo, solo vino a este programa una vez al principio para explicar o dar a conocer, en fin, los lineamientos generales, pero nunca más ha querido aparecer. Y en este caso, por ejemplo, yo solicité la presencia de un fiscal de él o algún fiscal subordinado que viniera a sustentar las razones por las cuales debía haber prisión preventiva. Ahí está fallando un buen comunicador. Al final emitieron este comunicado que es muy general, que dice que sí hay elementos suficientes de convicción, no sé qué,
pero es una afirmación. Han anunciado incluso que van a interponer una casación. Y yo creo que eso es positivo, porque en la medida que hay jurisprudencia diversa a nivel del sistema anticorrupción y la Sala Penal Nacional y otros tribunales, porque este tema de la prisión preventiva no es solo un problema anticorrupción, sino en general de toda la materia penal, ha dicho la Fiscalía que va a interponer un recurso de casación para que la Corte Suprema fije los lineamientos de cuál es el valor de las colaboraciones eficaces y el testimonio en etapa preliminar y en etapa preparatoria para efecto de la prisión preventiva. Yo creo que acá, Jaime, todos estamos de acuerdo con la lucha anticorrupción, todos estamos de acuerdo con que, digamos, los casos se tienen que dar, perseguir, sentenciar, etcétera, pero hay que tener en cuenta de que la prisión preventiva es una excepción. Sí, yo quiero poner un solo ejemplo, y es el caso del señor Manuel Burga, que acá estuvo preso 1 año. Y cuando lo extraditan llega a Estados Unidos y lo liberan prácticamente a las 24 horas. Sí. Porque desde el punto de vista de los Estados Unidos, un sistema represor, que además tiene la más alta tasa, digamos, poblacional penal, el juez le da inmediatamente una comparecencia con restricciones porque considera de que no hay suficiente argumento para mantenerlo preso. Entonces es un ejemplo de cómo, digamos, se pueden dar determinados excesos en casos concretos en el uso de la prisión preventiva. Y es algo que hay que corregir y discutir, y espero que la Corte Suprema pueda sacar esto a la brevedad. Me imagino que la madre de esa posición es el principio de la presunción de inocencia, digamos. Y la proporcionalidad. La prisión preventiva, de alguna manera, claro, no es que presuma culpabilidad, sino que digamos, se ejecuta cuando la persona puede fugar o puede alterar pruebas. Ese es el principal argumento, porque estás privando de la libertad a una persona que debes presumir inocente. Claro. Porque solo se pierde con la sentencia condenatoria. Pues. Siempre es el reto de todos los sistemas procesales. Siempre que se hace un nuevo Código Procesal Penal, el reto es que la prisión preventiva no se vuelva una pena anticipada. Y hasta ahora no se logra superar. Pero sí tiene razón entonces Proética cuando dice que por lo menos debió impedírsele el ejercicio del cargo. Pero con porque puede alterar pruebas. Hay medidas cautelares que se pueden tomar, muchas. No necesariamente la prisión incautación. Hay todo un conjunto de medidas cautelares que se pueden implementar. Por eso sería bueno que Proética no solo se quede en la necesidad que se haya uniformidad, que es lo que reclama, que efectivamente debe existir, sino sería muy bueno que una institución que tiene el peso moral como Proética señale si es correcto o no que haya prisiones preventivas solo con declaraciones de solicitantes de colaboración eficaz. Hay defensores del pueblo, abogados que conmigo han defendido en procesos por terrorismo, entonces saben el gran daño que se hace de basar casos solo en declaraciones de solicitantes. Claro, aquí hay pues efectivamente un tema vinculado a la opinión pública que exige castigo, ¿no? Ahí hay que equilibrar. Ahí falta quien jale y equilibre. Eso podría estudiarlo Emilio Durkheim con claridad, porque la sociedad exige pues que haya castigo, para que haya reparación, pero evidentemente digamos el debido proceso exige que haya demostración y pruebas. Y eso nos lleva al tema de Fujimori, pero no vamos a hablar del tema de Fujimori ahora. Pero sí quería, hablando de la presunción de inocencia, un tema que ha preocupado a un cierto sector, es este proyecto de ley de Karina Beteta, que buscaría que las empresas que se consorciaron con Odebrecht sigan en buena cuenta la misma suerte de Odebrecht y, por ejemplo, tengan que aportar a un fideicomiso que garantice la eventual reparación civil y, en fin, se les pondría una serie de dificultades para vender, ¿Qué opinión tienen acerca de un proyecto de ley como ese? Jaime, dos ideas centrales, ¿no? Cuando se publica el decreto de urgencia 003-2017, yo he sido uno de los primeros críticos, porque este tema de la reparación, que es importantísima para el Estado, es un tema que se tiene que dar en el marco del proceso penal. El procurador tiene que pedir la reparación, fijarla, pedir una cautelar, el juez la tiene eventualmente que dar y decretar, pero lo que hace este decreto, en buena cuenta, es patear la mesa y decir, el Ejecutivo es el que va a administrar los bienes de las empresas que han declarado que han cometido corrupción, de manera que sustrae, digamos, del ámbito judicial un elemento que es fundamental en el proceso penal, cuál es la reparación. Entonces,
El proyecto de la congresista Karina Betete es un proyecto, de mi juicio, lesivo del principio de culpabilidad, porque hay un montón de empresas que pueden haber estado consorciadas incluso en porcentajes mínimos, ¿no?, con Odebrecht o alguna otra empresa que haya incurrido en una práctica corrupta, y no por ello tiene, digamos, que pagar o asumir, digamos, las consecuencias negativas del actuar de su socio. Es como que el día de mañana descubran que mi hermano o un primo mío ha cometido delito y por el solo hecho de ser familia y tener determinados intereses en común, yo tenga que responder por los hechos que han cometido terceros. Entonces, en penal hay algo que es el principio de responsabilidad personal, el principio de culpabilidad. Las sanciones se imponen y las consecuencias contra quienes han cometido los hechos delictivos y no contra terceros. Pero me dice que en el Congreso están votando el informe de usurpación de funciones de Nadine Heredia. A ver si vamos en vivo desde allá. Sí, ¿cómo estás, Jaime? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Aquí desde el Congreso de la República, en estos momentos están votando justamente el informe de la Comisión de Fiscalización que halló responsabilidades en la ex primera dama Nadine Heredia por usurpación de funciones o por presunta usurpación de funciones. Hace unos instantes, el Frente Amplio y Peruanos por el Cambio solicitaron retirar de la acusación constitucional a los exministros Ana Jara, Carolina Trivelli y Miguel Castilla, los exministros de la Mujer, Desarrollo, Inclusión Social y Economía respectivamente. Y el presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Becerril, aprobó esto. En estos momentos van a dar ya los resultados de la votación, porque incluye acusación constitucional en contra del expresidente Ollanta Humala, en contra de los exministros Carlos Herrera Descalzi y del expresidente del Consejo de Ministros Pedro Cateriano. Vamos a escuchar los resultados entonces de la votación. Hay 86 congresistas asistentes al Pleno. Cerrar votación. Ahí está, la presidenta del Congreso, Luz Salgado, va a dar en ese Cerrar votación. los resultados. Entre otras cosas, este informe recomienda... Han votado a favor 73 congresistas, 0 en contra, abstenciones 11. Ha sido aprobado el informe final. Ha sido presentada una reconsideración. Léala, señor relator. Escuchamos entonces, Jaime, 73 votos a favor, 11 abstenciones y 0 en contra. Vamos a volver más adelante con mayor información desde la sesión del Pleno del Congreso esta noche. Buenas noches, Jaime, contigo. Bien, muchísimas gracias, Katia, por tu información. Entonces se ha aprobado el informe que considera que Nadine Heredia ha cometido usurpación de funciones. ¿Tienen algún comentario sobre esto? Bueno, César. Sí, César. Es un tema bastante complejo porque sería el único caso donde... Bueno, habría que ver quién termina. Usurpa al presidente, usurpa a los ministros, y sería el primer caso donde el supuesto usurpado estaría de acuerdo con la actuación, ¿no? Es un tema, bueno, bastante interesante. Un caso de auto-usurpación. Sí, es un tema que va a ser de bastante interés evaluarlo, ¿no? Son informes, Jaime, de naturaleza política, y en verdad los fiscales ya están completamente habituados a recibir estas denuncias y informes del Congreso concluyendo A, B o C, y los fiscales en verdad reinician la investigación. Por poner un ejemplo, el expresidente García hace más de 2 años lo han acusado por desbalance patrimonial, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, y son procesos que la Fiscalía los está reinvestigando porque evidentemente vienen con sesgos que no necesariamente son técnicos, sino evidentemente políticos, y donde el fiscal pues toma la noticia criminal y la tiene que investigar para ver si hay un caso o no. Cuestiona entonces la labor de fiscalización en el Congreso. ¿No tendrían sentido las comisiones investigadoras cuando el tema, bueno, en este caso no está judicializada la acusación? Pero ojo que una conclusión es promover denuncia constitucional contra el presidente Humala. No me parece haber escuchado. Entonces ahí habría antejuicio. No, eso sí, ¿no? pero, Claro. Pero aquí la acusación es quien habría cometido usurpación es ella, no. Y aparentemente él por haberlo permitido. Él por haberlo permitido, ¿no? Pero como bien dice Carlos, las comisiones, el problema es que el Congreso no puede investigar delitos. Lo que investiga son temas de interés público para hacer que el Estado funcione adecuadamente. Porque cuando investiga delitos, como bien señala Carlos, resulta un insumo.
Nada más que un insumo, Bueno, hace pero años. lo que investiga son delitos, ¿no? Digamos, Sal- no tiene capacidad de acusar, efectivamente, pero sí, digamos, las conclusiones, por ejemplo, de los temas estas, de las acusaciones a Alan García, ahí se decía, se tipificaba. Un punto, por ejemplo, el los Congreso delitos. podría investigar el uso de los gracias presidenciales y el fenómeno del tráfico ilícito de drogas. Ese tema de interés público para establecer, o podría analizar por qué fracasa el sistema de control y la Contraloría nunca atrapa a nadie, y la prensa es la que termina. Ese tipo de temas que alguna vinculación tiene con delitos, sí, pero específicamente si Nadine Heredia cometió delitos, eso no debe investigar un Congreso. Solamente por Constitución los delitos los investiga el Ministerio Público, salvo que sean delitos de función que requieran antejuicio. Es lo único que puede investigar. Bueno, pues así son las cosas. Yo les agradezco su participación. Muchas gracias, Caro Jaime. y César Nakazaki en la hora N. Vamos a una pausa.